Señor, fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él. En su boletín hay un desprendible que nos gustaría que usted pudiera llenarlo antes de irse de esta reunión, que lo pueda depositar acá en el baúl que está acá adelante, en el cofre. Tiene dos objetivos este desprendible. Uno es que usted y yo podamos poner por lo menos una petición de oración, pero también queremos conocer quién de ustedes quiere participar de un grupo de estudio bíblico en casa. Ahí puede ponerlo, ahí hay una pregunta. ¿Quiere participar? ¿Le gustaría asistir? Usted pone sí o no y pone su nombre. Y si usted quiere abrir su casa para un grupo de estudio bíblico, también ahí lo pone, sí o no. Así es que, hermanos, manos a la obra. El desprendible está ahí en su boletín, despréndalo, consígase un lapicero o un lápiz. Y queremos orar por usted los miércoles. Háganos el favor de escribir su petición, por lo menos una petición en el mes de abril. Queremos orar por usted, por su familia, pero también queremos conocer quiénes estarían dispuestos a participar en un grupo de estudio bíblico en casa, cerca de su casa. Pero para eso necesitamos conocer quiénes, su nombre, y ahí ponga su dirección también. Mientras lo hacemos, cada quien con su desprendible, si trajo su Biblia, vamos a capítulo 10, Hechos, capítulo 10. No se le vaya a olvidar depositar el desprendible antes de retirarse de esta reunión. Sin pena, usted o puede levantarse mientras estamos acá y depositarlo acá adelante en el baúl que está acá adelante. Nos ponemos de pie y abrimos nuestra Biblia en Hechos capítulo 10, por favor. Este pasaje que el Señor esta mañana quiere hablarnos y recordarnos algunas cosas que quizás ya sabemos. Hechos capítulo 10, es un pasaje conocido, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 10. Vamos a leer todo el capítulo, así es que agarre aire, estirémonos un poquito, pero no nos desconcentremos de lo que el Señor quiere decirnos en este pasaje, en el capítulo 10 de Hechos. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué tal si leemos el 42 y 43 del 9 para ubicarnos? Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. 10:1.
había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era este hombre? Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus... Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, la azotea 10, y tuvo hambre y quiso comer. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. O inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Leemos juntos el 17. Llegaron a la que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron. ¿Qué buscáis? ¿Cuál es la causa para la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día estaba esperando, habiendo convocado a quienes, sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, leamos juntos, les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el cual
y cuando llegue, Él te habrá. Has hecho bien. Estamos aquí en la presencia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada ¿de quién? Del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje de la paz por medio de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios Nazaret, los oprimidos por el diablo, porque de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión, atónito de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Señor, gracias por tu palabra, que podemos abrirla esta mañana. Oramos para que nos ayudes a mantenernos despiertos, escuchar tu palabra y que tú puedas hablar a nuestro corazón. La obra que tú has comenzado en nosotros, complétala, Señor, este día. Gracias por tu iglesia fiel que está acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Está fuerte el calor, ¿no? Sabe, hermano, hemos estado abriendo la palabra de Dios para encontrar principios bíblicos que nos ayuden a seguir creciendo espiritualmente. Y hemos hablado, por ejemplo, de Sansón. Revisamos la palabra de Dios un domingo de estos y veíamos cómo Dios en su misericordia, a pesar de los errores de Sansón, Dios le da una nueva oportunidad y Dios transforma su corazón. Un corazón apartado de Dios. Dios toca el corazón de este hombre en sus últimos momentos cuando está en la cárcel, y Dios le permite a este hombre tener de nuevo una comunión, una cercanía con Dios. Hablábamos hace algunos domingos de Pedro, y un hermano esta mañana me decía: hermano, ¿vamos a seguir desplumando a Pedro? No, y yo le decía: no, vamos a dejar que Pedro nos desplume a nosotros. Porque cuando vemos la vida de Simón Pedro, veíamos ese domingo que nos parecemos mucho a Pedro. Cómo Dios transformó el corazón de este hombre pescador que se llamaba Simón, hijo de Jonás, y cómo Dios en su un propósito, le dio propósito de vida y le dijo: tú serás pescador de hombres. Y vemos a Pedro en la escritura, vemos al apóstol Pedro, a Simón Pedro en los evangelios, meter la pata una y otra vez y equivocarse una y otra vez. Por eso nos parecemos mucho a Pedro,
porque en el avance que estamos teniendo en la vida cristiana, en la vida espiritual, vemos que es una vida dinámica de avance, de retroceso, de equivocaciones, y nos identificamos con el apóstol Pedro, porque aún hay áreas en nuestra vida que necesitamos que el Señor las transforme. Amén, hermanos. Cuando nos vemos sinceramente delante de Dios, también podemos ver nuestro corazón, como el corazón del apóstol Pedro, que era orgulloso. Yo no sé cuántos de los que están acá y se ven ustedes mismos delante de Dios pueden decir: Señor, yo necesito que trabajes en mi corazón porque es muy orgulloso. O cuántos de los que estamos acá quizás tengamos que decirle al Señor: Señor, soy muy autosuficiente, abro la boca solo por abrirla muchas veces y cometo equivocaciones con mi boca, y muchas veces fallo y fracaso. Ese era Pedro. Pero cuando vemos la vida de Pedro, vemos cómo Dios hace una obra sobrenatural, porque el Señor ha prometido completar su obra en nosotros, en nuestro corazón. Cuando vemos al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, hermanos, necesitamos ponernos de acuerdo para poder abrir Hechos 10. Lo primero que usted necesita recordar es que el escritor de los Hechos es el doctor Lucas, y Lucas está continuando su primer escrito que lo conocemos como el Evangelio de Lucas. El doctor Lucas está escribiendo los Hechos de los Apóstoles, y el doctor Lucas está escribiendo lo que ahora nosotros conocemos como un género narrativo. Es una narración descriptivo, está describiendo cómo el Señor iba edificando su iglesia a través de los apóstoles. Y en este pasaje en especial no debemos de perdernos, porque el Señor está cumpliendo lo que Él prometió, que los gentiles iban a ser incluidos a esta nueva familia, a la iglesia del Señor. Cómo Pedro utiliza las llaves, la autoridad que Dios le da, cuando Dios le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves. Y cómo Pedro abre la puerta en este pasaje de Hechos 10 en la casa de a esta nueva familia, y sucede este hecho poderoso de cómo el Espíritu Santo baja sobre los. No se equivoque, el libro de los Hechos es una narración, es un libro descriptivo que describe la manera como Dios va edificando su iglesia. Y el capítulo 10, hermanos, antes que se me duerma, es un capítulo tremendo. Porque si había una área en el corazón de Pedro, escúcheme bien, si había algo en el corazón de Pedro que Dios todavía tenía que transformar, si había algo en el corazón de Pedro, uno cuando piensa en el apóstol Pedro dice: Pedro caminó con Jesús, Pedro comió con Jesús, Pedro estuvo con Jesús. Y cuando uno habla de Pedro, uno dice: este hombre es un hombre de fe, un gigante de fe. Pero cuando lo vemos en Hechos 10, nos damos cuenta que el Señor no había terminado su obra en Pedro. Había algo en el corazón de Pedro que necesitaba ser transformado. ¿Lo identificó? ¿Qué era en el corazón de Pedro que necesitaba ser transformado? Bueno, la historia de Hechos 10 nos ubica. ¿Qué había en el corazón de Pedro que todavía el Señor tenía que quitar? Y la pregunta es válida para nosotros. ¿Qué hay en mi corazón aún que el Señor tiene que limpiar? ¿Qué hay en tu corazón y en mi corazón este día? Todavía necesita transformar en nuestro corazón. El final del capítulo 9 nos ayuda a entender
que Pedro no decidió ir a Jope. Es decir, Pedro no levantó la mano y dijo, bueno, voy a ir a Jope. No, no. Dice el capítulo 9 que Pedro se encontraba en Lida y se encontró con un hombre que se llamaba Eneas. Y cuando estaba en Lida, en Jope, ¿se recuerda de esta ciudad? Jope, ¿se recuerda de Jonás? Que en Jope tomó un barco para huir de la presencia de Dios. Y ahora Pedro va a ser llamado a Jope para cumplir la misión de Dios. Pedro no levantó la mano y dijo, yo quiero ir a Jope. El Señor llevó a Pedro a Jope, porque así es Dios, hermanos. Cuando Él quiere trabajar en nuestro corazón, cuando aún hay algo en nuestra vida que el Señor necesita transformar, Él tiene sus métodos. Lleva a esos momentos donde nos encontramos contra la espada y la pared, el Señor y usted, y el Señor le dice, tienes que trabajar esto. Murió una mujer en Jope. La mujer se llamaba, a ver, ayúdeme. No les escucho, hermano, no me hagan quedar mal con los hermanos que están escuchándonos allá en internet. ¿Cómo se llamaba la mujer que vivía en Jope? Murió Dorcas. Tabita. Vaya, Tabita, murió Dorcas. Y como sabían que Pedro estaba en Lida, lo mandaron a llamar a Jope. Y allí en Jope, Pedro hizo un milagro a través de, Dios hizo un milagro a través de Pedro y levantó a esta mujer, Dorcas. ¿Se recuerdan? ¿Sí se recuerdan? ¿O estoy equivocado? No. Ahí en Jope, Pedro se quedó a vivir, se quedó a dormir en casa de quién. A ver, les pregunto. ¿Qué dice el último versículo del capítulo 9? En casa de un cierto Simón. ¿Qué oficio tenía Simón? Ok, hermano, vamos despacio. Mire, Pedro no levantó la mano para ir a Jope. Dios lo lleva a Jope. Dios tenía que trabajar todavía en Pedro algo que él tenía en su corazón. Cuando está en Jope, Pedro se queda a morar, a vivir en casa de un hombre que tenía un oficio que Reina Valera dice que era curtidor. Quiero explicar esto porque todo hay en la viña del Señor. Cuando la palabra de Dios dice que era curtidor, no quiere decir que hacía curtidos para pupusas. Y explico esto, y aunque nos dé risa, porque de todo hay en la viña del Señor, cuando la palabra de Dios dice que era curtidor, se está refiriendo a un oficio común de aquella época de alguien que se dedicaba a curtir pieles de animales. Y con las pieles o el cuero de los animales podían hacer, ¿qué podían hacer con cuero? A ver, sandalias, bolsos, qué sé yo, objetos, accesorios de cuero. Y Pedro se quedó a vivir en la casa, a dormir en la casa de un hombre que se llamaba Simón. Y Lucas dice, no se le escapa a Lucas, porque Lucas dice que este hombre era curtidor. Ahora, ¿qué problema hay que Pedro se quedara a vivir, a dormir en la casa de un hombre que tenía un oficio de curtidor? Había un tremendo problema, hermano. Dios estaba trabajando en el corazón de Pedro. Dios estaba trabajando en la mente de Pedro, porque si había algo que el Señor tenía que transformar en la vida de Pedro, eran los prejuicios que Pedro tenía hacia el prójimo. Era la falta de amor que Pedro tenía hacia el prójimo. Y Dios lo lleva a Jope. Y Dios prepara el corazón de Pedro. Yo me imagino a Pedro. El cortocircuito había comenzado en la mente de Pedro. Pedro se encuentra en la casa de un hombre que para cualquier judío patriótico y para cualquier judío cumplidor de la ley tenía que mantener 25 metros como mínimo ante una persona o una casa de un hombre que era curtidor, porque era algo inmundo. Era algo inmundo participar y vivir en la casa de un hombre que se dedicaba a curtir las pieles de animales. ¿Por qué? Porque había sangre por todos lados. Ceremonialmente, muy probablemente, han dicho algunos comentaristas, ceremonialmente para cualquier judío cumplidor de la ley,
tenía que guardar distancia para un hombre que fuera curtidor. Cualquier judío no se atrevía a acercarse, ni mucho menos a morar y a dormir en la casa de un hombre que permanecía ceremonialmente inmundo, sangre por todos lados de seguro, continuamente. Pero el Señor había llevado a Pedro a Jope porque quería enseñarle, porque quería transformar su corazón, porque quería que Pedro entendiera lo que Jesús le había dicho ya a él y a sus discípulos: amar al prójimo como a sí mismo. Ahora, hermanos, si Pedro estaba medio noqueado, fíjese lo que dice el capítulo 10. En Cesarea vivía un hombre, no cualquier hombre, era un centurión, era un soldado romano, era un soldado del imperio. Era un hombre que había tenido mucho que ver probablemente con la muerte y crucifixión del maestro de Pedro, días atrás o semanas atrás o meses atrás. En Cesarea vivía un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermanos? Cornelio. Cornelio era el nombre del centurión. Y este hombre, Cornelio, tenía un currículo, tenía unas características, unas cualidades de vida que cualquiera de nosotros esta mañana podríamos decir: wow, este hombre de veras tenía un testimonio tremendo. Dice el versículo 2 que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y mira el versículo 22 en su Biblia: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Cuál era el testimonio de este hombre Cornelio? Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, dice Lucas. Y Lucas es minucioso. El escritor al libro de los Hechos es minucioso en los detalles. Dice que este hombre que se llamaba Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Ahora bien, hermanos, aunque era temeroso de Dios, aunque era piadoso, aunque tenía buen testimonio para la casa de Israel, no era circuncidado. Por lo tanto, al ser un gentil, ningún judío cumplidor de la ley como Pedro, y ningún judío podía acercarse, como Pedro lo dice más adelante. Vosotros sabéis qué abominable es para alguno de nosotros acercarse a un extranjero, más cuando ese extranjero es un romano, y más cuando ese extranjero es romano y es soldado. Para Pedro ir a la casa de Cornelio, si vivir y quedarse a dormir en la casa de Simón el curtidor era un problema ya para él de aceptación a este hombre, ya no digamos cuando Dios le dice: ve a la casa de Cornelio y habla lo que tienes que hablar. Y querido hermano, usted leyó el relato y usted se sabe el pasaje. ¿Cómo podríamos describir al apóstol Pedro teniendo esta visión? Porque Hechos capítulo 10 dice que Cornelio tuvo una visión. Es tremendo, hermano, cómo Dios le habla a un hombre que no es judío, que es gentil, que no está dentro del pacto del pueblo de Dios, y cómo Dios le habla a Cornelio, y cómo Cornelio obedientemente, sin conocer a Simón Pedro probablemente, porque Dios le da los detalles y le dice: un cierto hombre que se llama Simón, que tiene sobrenombre Pedro, y que vive en la casa de un cierto Simón curtidor junto al mar, ve y tráelo. Y usted ve a Cornelio obediente, más obediente que usted y que yo, que conocemos al Señor. Cornelio obedientemente manda llamar a dos criados de él. ¿Y quién era el tercero? A ver, ¿quién? Hermano, no leyó la palabra. Dos criados y un soldado. Y comienzan el viaje, dice la palabra, y llegan preguntando, llegan a la casa del hombre que se llamaba Simón el curtidor. Pero mientras tanto, Pedro está teniendo una visión. Tenía hambre, y alguien allí entre culto y culto decía: hermano, es peligroso tener hambre y orar.
o orar con hambre, ¿no? Porque puede ser que Dios te hable y te señale lo que tienes que cambiar. Y es que siempre que vamos a la oración, Dios nos habla, hermanos. Siempre que vamos a la oración y le buscamos, Dios nos indica qué cosas tenemos que ajustar en nuestra vida. Siempre que buscamos al Señor en oración, corremos un peligro, que Dios nos hable y que Dios nos indique qué cosas necesito cambiar. Por eso algunos le rehuyen a la oración. Por eso a algunos no les gusta la oración. Por eso algunos no viven la vida cristiana sin orar. Porque cuando oramos, escuchamos la voz de Dios. Y cuando Dios nos habla, nos señala lo que necesitamos cambiar. Pedro tenía hambre. Y dice Reina Valera, Lucas es exagerado en los detalles. Mientras le preparaban algo de comer, Pedro subió a la terraza, que era algo común, un patio grande sobre las casas, y subió a orar. Y mientras oraba, Dios le dio una visión. Dice que un lienzo del cielo bajaba del cielo, y sobre el lienzo, a ver, ayúdeme, ¿qué había? Animales, cuadrúpedos, reptiles, aves. Y se escuchó una voz del cielo que le dijo, Pedro, que le dijo, mata y come. ¿Tenía hambre? Tenía hambre. Y en la visión se escucha una voz que le dice, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro, hermanos? No. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos ha hablado, le hemos dicho a Dios, no? ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos ha dicho que hagamos algo, hemos respondido, no? Pedro le dice no a Dios, pero le aclara, porque nunca, y mire qué interesante, dijimos la vez pasada que Pedro es un hombre absoluto, de absolutos, jamás te negaré, nunca, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar, nunca he comido cosa inmunda. Como judío, habían ciertos alimentos que se conocían como kadosh o no kadosh, santos, puros, que eran permitidos comer, pero habían alimentos, entre ellos todos los que Pedro estaba viendo, cuadrúpedos, reptiles, aves. Escuchó la voz que le dijo, come, y Pedro dice, no, ninguna cosa inmunda, nunca he comido. Era tremendo el celo de Pedro, hermanos. Era tremendo como Pedro, en este momento, Dios ve, yo me imagino a Dios viendo el corazón de Pedro, duro como el suyo y como el mío, hermano. Dios queriendo hacer algo en el corazón de Pedro. Dios queriéndole enseñar a Pedro que tenía que amar al prójimo. Dios queriéndole enseñar a Pedro que no tenía que tener prejuicios contra el prójimo. Y Pedro resistiéndose. El Señor no le estaba hablando de comida. El Señor le estaba hablando de lo que había en su corazón. En el corazón de Pedro había falta de amor. En el corazón de Pedro había prejuicio. En el corazón de Pedro había distancia con el prójimo. 3 veces vio Pedro el lienzo, dice la palabra. ¿Cuántas veces Dios tiene que hablarnos? Muchas veces, para que entendamos lo que necesitamos hacer. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado ya y te resistes a ser obediente? ¿Cuántas veces Dios tiene que hablarnos? 3 veces le habló a Pedro. Y Pedro todavía medio noqueado, me lo imagino, ¿qué es esto? Justo en ese momento, ¿qué sucede? Tocan el timbre de la puerta, bueno, no había timbre, tocan la puerta. 3 hombres abajo. Pedro sale a la ventana seguramente y ve a 3 hombres, 2 de ellos criados, pero uno de ellos es ¿quién? Soldado. Y yo me imagino en el corazón de Pedro sentimientos encontrados. ¿Quiénes son estos? Buscan a alguien que se llama Simón, que está viviendo en la casa de un curtidor. Pedro no le quedó ningún lado donde hacerse, donde quitarse, porque todos los dedos apuntaban a él. Pedro ve bajo la ventana y de seguro se recordó todavía de la figura de los soldados romanos que estaban golpeando a su maestro. Y cuando escucha la voz de ellos y baja, y ellos le dicen, Cornelio, el centurión que vive en Cesarea, dice que te llevemos. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pero añádale a eso, Pedro es un judío
irse con un puñado de gentiles a la casa de un gentil era demasiado pedir para Pedro. Pero dice Reina Valera, y yo me imagino a Pedro luchando con esto que Dios quería hacer en él, amar al prójimo, no tener prejuicio contra él. Yo me imagino a Pedro luchando, y ¿sabe por qué me lo imagino? Porque también yo lo he vivido y usted lo ha vivido. ¿Cuánto nos cuesta amar? ¿Cuánto nos cuesta quitarnos los prejuicios hacia otros? ¿Cuánto nos cuesta no señalar a otros? Pedro luchando, dice Reina Valera, los hospedó. Uy, hermano, ¿habrá dormido Pedro esa noche? Parecida a aquella que él Malco. ¿Habrá dormido Pedro esa noche? Reina Valera no nos dice, pero sí nos dice que al siguiente día Pedro salió con estos hombres y se dirigió a 6 hermanos más, judíos piadosos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué le pidió Pedro a estos 6 judíos que estaban en Jope que lo acompañaran? Y yo, hermanos, perdón mi carnalidad, yo me imagino que este Pedro tenía miedo y dijo, por lo menos me llevo a estos 6 por si las cosas se ponen difíciles. Recuerde que el ambiente que estaba viviendo la iglesia del Señor, los discípulos del Señor, era de persecución, era difícil, y que un soldado romano lo mande a llamar, yo me llevo a estos 6. Pero estos 6 le sirvieron de testigo después a Pedro para confirmar en la iglesia de Jerusalén que Dios había incluido a los gentiles dentro de su pueblo. Estos 6 dieron testimonio después. La historia dice, y con esto terminamos, hermanos, la historia dice que Pedro llegó a la casa ¿de quién? Ya me perdí. Cornelio, el centurión. Y mire lo primero que le dice Pedro: aquí estoy. Se le quebró la voz, quizás se le quebró la voz, aquí estoy. Y me llama la atención este versículo, porque este era el corazón de Pedro. En el capítulo 10, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero. Y me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común. Uy, hermano, esta es la lección que usted y yo necesitamos aprender. Pedro abre su corazón de par en par. Pedro, hermanos, lucha dentro de él y dice, no puedo. Para un judío, el judío cuando oraba, han dicho algunos, oraba diciendo, Señor, gracias porque no me hiciste mujer ni gentil. Para los judíos, los gentiles, Dios los había hecho para que el infierno pudiera arder y que un judío se sentara a comer con un gentil y con un gentil romano era mucho pedir, hermano. Pero Pedro entendió en su corazón que Jesús le pide a sus hijos que necesitamos amar al prójimo sin señalamientos, sin prejuicios, aceptándonos. ¿Y por qué no nos vamos a aceptar si Dios nos aceptó a nosotros como éramos? ¿Quiénes somos nosotros para decir yo no puedo aceptar a este? Mucho habla esta hermana, hermano, tanto que habla, me impacienta. ¿Quiénes somos nosotros para poder poner una barrera como Pedro la tenía para decir no puedo tolerar a esta persona, no puedo aceptar a esta persona? La palabra de Dios nos enseña, queridos hermanos, que necesitamos aprender a amar con el amor ágape que Jesús demandó de sus discípulos. El amor ágape es sacrificial. El amor ágape es incondicional. Esto no significa que no haya amonestación, no estamos hablando de eso. Esto no significa que no hay corrección, porque cuando hay que amonestar,
y hay que corregir, hay que amonestar y hay que corregir. Pero cerciorándonos que estamos emitiendo un juicio no basado en nuestros criterios, porque muchas veces emitimos un juicio hacia otro basados en nuestros criterios. Pedro estaba emitiendo un juicio basado en la ley, basado en los criterios humanos, y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Tenemos que cerciorarnos de no creernos el Espíritu Santo nosotros. Muchas veces nos creemos que nosotros somos el Espíritu Santo. Pero sobre todo, hermano, si necesitamos aprender a amar al prójimo, cuesta amar, nos cuesta aceptar. Necesitamos cerciorarnos que lo que nosotros podamos provocar en otros sean cosas buenas, que la manera como hablamos, la manera como vivimos pueda provocar en otros crecer en Jesús. Eso tiene que ver entonces que yo necesito revisar en mi vida mis acciones. Si mis acciones son piedra de tropiezo para otros, y si mis acciones son piedra de tropiezo para otros, entonces necesito ponerme a cuentas con Dios y decirle: Señor, ayúdame, porque lo que yo quiero es ayudar a esta persona a acercarse a ti. Necesitamos tener cuidado en este tiempo, hermanos, porque si somos una comunidad de amor, de seguro somos como Pedro, con mucha falta de amor entre nosotros. Pero también tengo una responsabilidad, que la manera como me comporto, la manera como vivo, no sirva de tropiezo a otros. No vaya a ser que otros caigan, sino que puedan crecer en Jesús. Somos responsables de nuestro testimonio, entonces. No puedo decir: no, a mí me vale lo que la gente piense, yo voy a hacer esto y es asunto mío, no importa. No, tenemos una responsabilidad como comunidad de amor. Amarnos con amor ágape. Y el amor ágape es sufrido. Es sufrido. Que el Señor nos ayude, hermanos. Antes de volver a nuestras casas, yo quiero animarles esta mañana a dejar nuestro corazón en las manos del Señor. Necesitamos aprender a amar. Quizás usted diga: yo soy igual a Pedro. Me cuesta amar. Me cuesta tener paciencia. Me cuesta aceptar. Pero también necesitamos decirle al Señor: voy a revisar mis acciones, que no me vaya a llevar de encuentro a otros que son mis hermanos. Oremos, hermanos. Señor, esta mañana, antes de salir de este lugar, te damos gracias por tu palabra, esta historia preciosa del libro de los Hechos. Gracias por la vida de Pedro, Señor, este hombre que tú usaste para edificar a tu iglesia. Gracias porque en sus errores nosotros también podemos aprender. En sus luchas nosotros también podemos aprender. Y queremos esta mañana, antes de salir de este lugar, decirte: Señor, enséñanos a amar con amor ágape. Enséñanos, Señor. Enséñanos a ser responsable de nuestras acciones delante del hermano y de la hermana. Enséñanos, Señor, a buscar la manera de animar, de corregir quizás, pero en amor, con un espíritu de mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a poner dedo en nuestra boca, y muchas veces dedos acusadores delante de otros sin amor. Delante de ti, Señor, quedamos esta mañana y salimos con tu bendición. Edifica tu iglesia. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que está aprendiendo a amar con amor ágape. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Nos ponemos de pie, hermanos, y estamos despedidos con este calor.